pasar también tomas de notas o algo así, Sí, si todo vale. Todo vale, chicas. Todo lo que te sirva de insumo para las compañeras y los compañeros que no están, más vale que ustedes puedan compartir. Y bueno, este pedazo de la porción de la clase la vamos a subir, más vale, no está completa porque bueno, se nos pasa un poco. Pero esta idea de poder empezar a ver entonces lo que estamos trabajando como idea es cómo la realidad es una construcción intersubjetiva y que en verdad distintos sujetos, distintas sujetas tienen distintas formas de apreciar un mismo hecho, una misma realidad, una misma porción de la realidad. Y eso es lo que estábamos viendo a partir del video de este cuento, de esta ilustración que se nos sumó, que también está en la clase, ¿eh? Así que las que no estuvieron en la clase están viendo el video, tranquilamente lo pueden ver en el aula virtual porque ahí está en la clase, en la primera clase. Entonces estábamos viendo que uno de los efectos que tiene esta cuestión, esta premisa, entender que la realidad, que una misma cosa puede ser vista de múltiples maneras por distintos sujetos, es el efecto de tener que construir, co-construir, discutir, debatir acerca de lo que se ve, lo que se escucha, lo que se siente. Esto lo pueden relacionar con algunas cosas que deben estar viendo, van a ver en problemáticas socioantropológicas que justamente tienen que ver con la cuestión de la etnografía, ¿sí? Sobre todo, más que con la etnografía, con algunos de los recursos de las técnicas que se utilizan no solamente por la etnografía, pero como por ahí uno recupera de esa perspectiva, que tienen que ver, por ejemplo, ¿no? con la observación y el registro, ¿sí? O sea, eso es muy interesante porque ustedes van a hacer actividades en donde, por ejemplo, ahora está más complicado porque estamos todos en, en distintos lugares, pero esto de ver se puede apreciar, por ejemplo, cuando lo hacíamos en el Tretel, cómo un aula o un pasillo de repente es muy diferente para todas ustedes. Y eso que están viendo lo mismo. ¿Por qué diferente? Bueno, básicamente porque los sentidos se construyen, y esto también es importante, ¿no? Los sentidos se construyen socialmente, culturalmente. La mirada, que no es lo mismo que la visual o ver, pero estamos hablando de lo que yo veo. Lo que veo no solamente incluye fenómenos, si ustedes quieren, biológicos, ¿sí? Anatómicos, o sea, no tiene que ver solamente con el órgano de la visión, sino que también tiene que ver la mirada e incluye fuertemente lo que es la cultura. Es a partir de mi formación cultural que empiezo a ver qué me parece importante y qué no. No solamente con la vista, ¿sí? Sino también con los otros sentidos también, o sea, con lo que se siente, con lo que se toca, o sea, todo eso, con lo que se huele, todo está construido culturalmente, o está atravesado por esa construcción. Entonces, eso es una forma de explicar por qué en un mismo espacio 10 personas están viendo cosas diferentes, porque privilegian uno por sobre otras. Y lo más interesante de esto es que el, el, la visión superadora de un espacio es la construcción colectiva, o sea, cuando uno atraviesa lo que han visto 10 personas, tiene un registro visual mucho más complejo, mucho más abarcador de ese, por ejemplo, de ese patio, de esa galería que estaban viendo individualmente. Esto también es lo que yo comencé diciendo, de cómo la premisa nos lleva a tener que debatir e intercambiar con otras personas. Entonces, esto es una de las primeras misiones, es una de las primeras cosas que tratamos de hacer en este eje de práctica, porque tiene que ver con una predisposición para el trabajo de campo. Bueno, ya saben que el trabajo de campo en este caso va a ser remoto.
Pero la idea y la invitación para con ustedes es un poco empezar a desprenderse o poder dejar temporalmente eh, mi cultura, mi forma de ver las cosas para poder acceder a otras formas de entender determinada cuestión. Y esto se relaciona con las características y las formas que tienen las escuelas de interactuar con otras instituciones y otros espacios del territorio. ¿Qué es el territorio? Porque es una palabra que le estamos nombrando y no... Bueno, el diseño curricular de la práctica 1 habla de la relación entre la escuela y la comunidad. Y nosotros con Ale Casas, que ya se jubiló, Alejandra se jubiló hace poco, habíamos decidido que esa idea de comunidad escolar que planteaba el diseño curricular no era o no acordábamos completamente con la forma de encarar las vinculaciones de la escuela con lo que estaba cerca, ¿no? Con su entorno barrial, para decirlo más concretamente. Y entonces decidimos que la idea de territorio pensada no solamente como el espacio físico, concreto de la escuela y todo lo que circunda, es decir, uno puede decir el barrio y su gente, sus relaciones. La idea de territorio alude a eso, ¿no? Pero no solamente alude a las personas, a las relaciones, a las instituciones, a las organizaciones sociales, a las organizaciones comunitarias, a los centros vecinales, a los dispensarios, a las instituciones educativas, sino que también alude a las relaciones de poder. Y las relaciones de poder tienen que ver con en cómo aparece en el barrio, en cómo aparece en la escuela, en sus relaciones con las otras personas y las otras instituciones y organizaciones, las cuestiones vinculadas al poder. ¿Qué quiere decir esto del poder? Ay, lo que hacemos es usar, o en todo caso tomamos la idea del poder en un sentido de cómo se manifiesta. ¿Sí? Cómo se manifiestan las formas de control, las formas de regulación, las formas de imposición, las formas de consenso, las formas de acuerdo, de diálogo entre las distintas personas, instituciones y organizaciones. Les voy a poner un caso. En algunos barrios de la zona de la Ruta 20, más lejos, ahí va. Eh, Algo muy fuerte en nuestras sociedades actuales, que ustedes también lo vamos a ver, es esas fronteras terribles que hay entre poblaciones empobrecidas y countries, por ejemplo, barrios cerrados, privados, de gente adinerada, que lo que los separa es una muralla. Puede ser poco, mucho, pero simbólicamente representa mucho. Y la idea de territorio habla de poder leer simbólicamente las cuestiones que hay detrás de este tipo de organizaciones, ¿sí? Digamos, no solamente es esto, pero ya es importante, sino también cómo aparece el Estado, cómo aparecen otros agentes jugando en estos barrios, en estos territorios concretos. Por ejemplo, y vamos a partir de esto una idea fuerte, ¿no? Que creemos que los sectores populares de nuestra ciudad se han empobrecido aún más, o en todo caso han sufrido un empobrecimiento más fuerte en esta época de pandemia. Y eso es una hipótesis. Y uno puede hacer también en cómo el Estado, por ejemplo, a partir de lo que significaba la ayuda del PAECOR en la escuela, de repente estuvo casi un año y medio sin darse, sin, por cuestiones supuestamente protocolares. Pero la caja de comida que se le daba a las familias, que supuestamente estaba pensada para 40 meses, era una forma de alimentación de baja calidad y no era en el tiempo que se decía que se daba. Entonces eso también nos lleva a poder ver cómo aparece el Estado como un actor fuerte en el territorio,
cómo aparece o cómo desaparece. Y esto es lo interesante, porque si el Estado desaparece y hay una necesidad, de alguna manera, las personas y las instituciones se organizan para poder, de alguna forma, poder subsanar esa ausencia. Sí, sí, no hay problema. Ya en un rato terminamos, así que igual está también la grabación, así que quédate tranquilo. Entonces, todo esto nos habla de la vida en un lugar como el territorio. Pero aparte, la diferencia que hay entre pensarla como territorio y comunidad. Vale, Consuelo, nos vemos la semana que viene. Tiene que ver con esa cuestión de cómo todos los autores, las instituciones juegan, se mueven, están en movimiento permanente, en un movimiento dinámico, conflictivo, cooperativo, antagónico. Todo eso sucede. Profe, Ahora, sí, perdón, una consulta. sí, Yo no vale. entiendo si nosotros estamos pensando en la idea de territorio y lo que estamos hablando de la diversidad de agentes que forman parte y que, bueno, justamente que participan en un territorio particular, pero nosotros estamos pensando el territorio en tanto relación con la realidad de las escuelas, o sea, cómo participan de lo que sucede tanto dentro, entre comillas, como fuera. O sea, la relación es esa, ¿o no? Con las escuelas, ¿o Sí. no? Ah, ahí La va. escuela siendo parte del territorio, ¿no? La escuela no está fuera del territorio. De hecho, eso que acabas de decir también marca una diferencia entre pensar la escuela en el territorio. También la escuela es un territorio, ojo, ¿no? Pero no la vemos en ese lugar porque no es la idea sino que es la escuela en relación con el territorio, con el territorio en el cual está, o sea, con el que forma parte. Y como vos decís, es porque pensamos que la escuela, aún siendo una institución de encierro, mantiene vinculaciones, aunque sea mínimas, con lo que está alrededor. Y si no las mantiene, es lo interesante de poder ver cómo las escuelas, que esto también tiene que ver con el video que vimos recién, cada escuela en su territorio particular, estamos hablando, digamos, por ejemplo, no es lo mismo la realidad de la escuela Perú, República del Perú, donde está el Tretel, que una institución, por ejemplo, como que puede estar ubicada en otra zona. La forma de conectarse con todo lo que está alrededor son diferentes. No es lo mismo una escuela pública que una escuela privada en el territorio, tampoco. Pero eso no quiere decir que porque sea privada, no, porque mantiene vinculaciones diferentes, o sea, a eso me refiero, ¿no? Y la idea de comunidad que plantea el diseño curricular, y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Después lo vamos a ver cómo en verdad plantea una escuela que es la que construye la comunidad, cuando las escuelas no se caracterizan en su mayor parte por ser constructoras de escolaridad, para nada. O sea, todo lo contrario. De hecho, les cuento, no sé si lo sabían, pero la práctica docente 1, hasta hace un par de años, se encargaba de estudiar las prácticas educativas en otras instituciones que no fuera la escuela. Y el Ministerio de Educación de Córdoba decidió terminar con esa orientación de la práctica 1 para eh, concentrarse en esta idea de la escuela como desarrolladora o constructora de comunidad, cosa que no, ella misma, digamos, el ministerio mismo contradice. ¿Sabe lo que decía el ministerio? Que en verdad lo que había que estudiar era la escuela, porque la escuela es la única institución educativa válida. Eso dice el ministerio, dijo hace un par de años, desprestigiando y menospreciando las prácticas educativas de organizaciones y otras instituciones. Una mirada casi sarmientina, nosotros hemos visto eso, ¿no? De lo que es la educación. Una mirada sarmientina en el sentido de que la escuela es civilizatoria. Esa es la idea que hay detrás de pensar en la escuela como constructora de comunidad. Es volver a los orígenes del sistema educativo. Eso es lo que quiso hacer el ministerio hace un par de años. Pensar la escuela como civilización. Todo lo que hay afuera es barbarie. Fíjense qué posición.
aparte de que arcaica, conservadora, más vale. La idea de pensar el territorio, como nosotros decimos, es sacarle a la escuela también, justamente, la primacía o atribuirse ser la única institución educativa válida. Y lo que, en verdad, el cambio, lo que proponemos es pensar la escuela articulándose con otras instituciones que toman la educación dentro de las cosas que hacen. Y eso, evidentemente, que perfila hacia miradas y focos diferentes, muy diferentes. Y eso es lo que vamos a ver y construir entre todos y todas, ¿sí? Con el testimonio en primera persona de maestros, maestras, directores y directores de distintas escuelas de la ciudad. Lamentablemente no lo van a poder hacer ustedes en primera persona, pero por lo menos vamos a tener el testimonio de primera mano de la gente que está, ¿sí? Así que esa es la invitación y por eso comenzamos, por esta idea de pensar las múltiples realidades y las múltiples formas de vinculación y construcción de redes en los territorios. Pensando las relaciones de poder, como les dije, ¿no? ¿Quiénes son, quiénes se presentan, quiénes se ausentan, quiénes lo hacen de manera indirecta, quiénes están presentes activamente? Nosotros sabemos que, que en la pandemia muchas personas se organizaron para hacer ollas populares y comedores ante la retirada del Estado de la ayuda asistencial. Y estamos hablando de que la pandemia ha sido un fenómeno mundial, que en Argentina y en Córdoba lo que ha hecho es generar aún, ensanchar aún más la brecha económica y social entre distintos sectores de la sociedad cordobesa. Esto es una forma de decir que la pandemia ha contribuido a empobrecer aún más a la gente humilde. Y hay mucha gente que se ha beneficiado o que no ha resentido su situación en esta pandemia. Y les voy a poner un ejemplo. Si bien las docentes y los docentes pertenecemos a una clase media baja, por decirlo de alguna manera, es decir, somos una pequeña burguesía y históricamente, como hemos visto, no se nos ha reconocido debidamente en términos económicos lo que es nuestra tarea, digamos, es uno de los problemas graves que tiene la docencia. En esta situación de pandemia, nuestro poder adquisitivo se ha deteriorado. En este momento, las maestras y los maestros estamos 12 puntos por debajo este año, solamente este año. Estamos 12 puntos abajo de la inflación. Si hacemos el proceso para 3 años atrás, es terrible lo que hemos perdido, chicas. Terrible, terrible. Entonces eso también habla, para no hablar de otros, de otras, hablo de mi situación, hablamos de la docencia perteneciendo a un sector social, donde tenemos un empleo registrado con condiciones sociales, bla, 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 se ha deteriorado mucho. Imagínense el conjunto de personas que trabaja, por ejemplo, en una economía informal. Y eso es un gran problema en Argentina, el trabajo informal. Y no lo digo porque no lo digo por quien lo hace, lo digo por las condiciones, ¿no? Un trabajo informal es un trabajo que no tiene seguridad social, que no tiene aportes jubilatorios. A eso me refiero. Pero bueno, para no caer en esto, lo estaba haciendo alusión a la docencia, en cómo en 3 o 4 años nosotros hemos perdido como un 30 o un 40%. ¡Pum! Digamos, sí. O sea, esto es muy fácil de poder cotejar si uno mira las estadísticas de lo que han sido las negociaciones salariales con lo que han sido eh, el índice de la canasta básica y también lo que ha sido la inflación. Bueno,
Entonces, la idea es poder ver qué está pasando. Esa es la pregunta de lo que viene y el trabajo final de la monografía, del trabajo que van a hacer ustedes como informe de la práctica. Es poder dar cuenta de qué está pasando con las escuelas en los territorios en esta situación pandémica. Para eso, uno de los conceptos clave que vamos a trabajar es la idea de pobreza. Y sobre todo, el problema de la pobreza o infancia pobre, por decirlo de una manera, ¿no? O empobrecidas también. Les voy a ustedes tienen en el aula virtual, en la pestaña de archivos, está la bibliografía del núcleo 2. Esa es la bibliografía que soporta esto que estamos haciendo. Y el primer texto que tienen que leer de ese archivo, de ese núcleo, ya les digo cuál es una investigación que hizo una creo que es antropóloga, pero también es pedagoga argentina, que se llama Patricia Redondo. El primer texto, el texto que ya hay que empezar a leer, banquenme que lo hablo, es el texto de, primero, este, el texto de Pablo Gentili, Un zapato perdido, y después el de Patricia Redondo, Infancia latinoamericana, entre lo social y lo educativo. ¿Lo tienen? No, esto dos veces. Lo voy a eliminar. Ahí está. Bien. Ahí va. Eso es lo que hay que leer para, para este núcleo. Sí. A ver, tienen el texto en la pestaña de archivos, los archivos del núcleo 2. Pablo Gentili, Patricia Redondo. El texto de Pablo Gentili es sencillo porque la verdad es la introducción de un libro. Exactamente, Victoria, ese es. El texto de Pablo Gentili es un cuento, es una narración de algo que le sucedió a él y que le hace pensar o reflexionar sobre lo que significan las representaciones sociales en torno a la infancia y la pobreza, ¿sí? Así que es un texto de lectura sencilla, rápida y aparte piola, digamos. Y el texto de la Patricia Redondo, bueno, ya tiene un poco más de complejidad y lo que hace Patricia Redondo es una investigación en términos de qué está pasando con las infancias en Latinoamérica en los últimos tiempos. Bueno, nos deja cosas muy importantes, digamos, interesantes para poder pensar qué sucede con nuestras escuelas públicas en los sectores populares, ¿sí? Digamos, ¿y por qué lo hacemos, chicas? Lo hacemos como una manera de poder superar o ir más allá de esta mirada meritocrática que también está anclada con la pobreza, con la idea de la pobreza, esta idea de creer que solamente aquellos que no se esfuerzan son los que no logran los objetivos, y esa mirada del discurso empresarial que nos quiere hacer creer que la responsabilidad de que algo, que no tengamos algo o que no podamos llegar a determinados logros es por una responsabilidad individual, desconociendo todo esto que hemos hablado recién, de lo que significan los condicionantes sociales en los cuales vivimos. Patricia Redondo lo que hace ahí también es mostrando un poco cómo los niños y las niñas y las mujeres son dentro de la gran porción social de empobrecida, son las que más sufren la pobreza, son los niños, las niñas y las mujeres. Sí, y eso no es casual, tampoco. Tiene que ver con todo un montón de cuestiones, pero eso es importante poder ver. Y cuando digo que no es casual, también estoy dándole mayor sustento a esta idea de que uno no puede analizar trayectorias
individuales, sino pone en el análisis toda la compleja trama social, económica, que atraviesa esa trayectoria. Y otra vez vuelvo al video con el cual comenzamos. Esto también nos ayuda a poder entender que muchas familias, mucha gente vive y concibe lo importante, entre comillas, que es lo importante, de maneras diferentes a las que yo la hago. Eso es para romper una de las ideas más sentadas en la clase media, que dice que los sectores empobrecidos, porque no, porque no le importa, porque juzgan a otros sectores sociales de su propia realidad, y eso se llama etnocentrismo. Eso es mirar el mundo de mi pupo, y eso es lo que quiero, y es por eso pusimos el video disparador al inicio. Lo que la estoy invitando es a dejar, justamente como les dije, salirse un poco de creer que todo el mundo vive de la misma manera que yo, para poder permitirme conocer otras formas de vivir, de ser y estar en el mundo, diría la pedagogía de Colonia. No todo el mundo está y es de la misma manera que yo, que mi familia. ¿Por qué? Y básicamente, de manera básica, porque las formas de vivir, de existir en determinadas condiciones, sobre todo en condiciones precarias, hace que el mundo y la vida sea vista de manera diferente, porque no tienen la capacidad, y esto no quiere decir que está mal, ojo, no estoy juzgando moralmente, es cuando alguien vive en condiciones muy limitadas, vive el día. Tiene otra forma, otras preferencias diferentes, ¿sí? Pero justamente, como yo estoy haciendo ahora, la idea es no juzgar, no caer en esa cosa moral que la clase media es fascinante. La clase media es juzgadora serial de todo, ¿no? Porque vos, bueno, evitar un poco eso, evitar el sentido común que hay en la calle, en el almacén, y poder ir un poco más a lo profundo, un poco ser más serio, más riguroso. Para eso nos formamos, más rigurosa. Nos formamos para eso, para no calificar tan superficialmente a la gente, para tratar de comprender su situación, su forma de vida, porque alguien es de determinada manera, no porque solamente porque quiere. Eso es romper el mito de esta idea meritocrática que está tan instalada en determinados sectores por grupos políticos en Argentina. Es mentira. Yo también vengo de ese mito, ojo, ¿eh? No es que estoy afuera, pero no me la creo. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? De invitación. La invitación es a poder mirar, a abrir a otras realidades sin juzgar, caer en el juicio moral fácil. Qué bien nos vendría a mucha gente, ¿no? Tratar de ser un poquito más comprensivo y no tan juzgador o juzgadora. Lamentablemente, las redes sociales no nos ayudan mucho a esto a veces. Uno cae muy fácilmente en un juicio, bueno, pero acá estamos en otra sintonía y justamente la pedagogía, la antropología, este, la sociología nos ayudan, nos dan herramientas para hacer esto que le estaba contando recién. La posibilidad de tener miradas más abiertas, más complejas, y no tantos juicios cerrados de sentido común. Bueno, chicas, chicos, no sé si hay un chico, pero digo por la duda,
si no hay preguntas, si no tienen duda, me parece que podríamos ir cerrando. Hoy avanzó bastante. Hicimos la intro, planteamos un enfoque, planteamos una forma de trabajo que vamos a tener, una perspectiva, presentamos un concepto, o en todo caso un núcleo, que es esta idea de pensar qué está sucediendo con la escuela en el territorio. Definimos qué era territorio, cómo lo íbamos a entender, ¿sí? Y bueno, en base a eso vamos a hacer todo el trabajo de campo, entre comillas también, con las limitaciones que tenemos, de la práctica docente 1. Profe, yo tengo una consulta. Sí. La semana que viene vamos a tener práctica docente también el martes, o vamos a tener el lunes pedagogía, algo cambió en relación a eso. Vamos a tener semanalmente y vamos a tener un día pedagogía y otro día práctica. O sea, no me acuerdo cómo era el horario del calendario, pero ponele, vamos a tener pedagogía el lunes y martes práctica. ¿Sí? Bueno, genial. Pero vamos El a tener lunes, clases toda la semana. Sí. el lunes que viene tenemos pedagogía. Sí. Y el martes práctica. Bueno, porque el lunes tenemos a las 18 horas, si no me equivoco, lenguaje corporal, y a las 21 horas de nuevo psicología. Está silenciada, Vicky. ¿Tiene la mano el calendario de los horarios del primer año? Pero creo que este lunes no tenemos, porque tuvimos ayer. Corporal no tenemos, perdón. Ahí hay que Corporal revisar. O sea, nosotros el lenguaje corporal tenemos de las 6:30 aproximadamente hasta las 20:30, tenemos horario porque a las 21 arranca psicología, pero nosotros ayer tuvimos psicología. Gracias. Claro. Para, déjame ver, porfa. A ver el lunes. Déjame ver el lunes. Que no estoy viendo el lunes, estoy viendo hasta el miércoles. La profe Martes, dijo lunes, a ver. Está mal. Voy a hablar con la profe. No, miren el calendario ahí. Ruth está mostrándolo, ya me parecía. Fíjense la carga horaria del lunes. O sea, yo debería empezar a dar clases a las 18 horas o 18:15. Entonces, a ver, ahí la profe de lenguaje corporal está invadiendo mi horario, así que ya voy a hablar porque esto no es así. Igual ayer arrancamos, bueno, no sé en las otras clases, porque tuvimos muy pocas clases virtuales con esa profe, pero ayer arrancamos a las 7:30, me parece, con la profe de lenguaje corporal. No, Hasta las 8:30. y pero, después psicología. pero fíjense, a ver, chicas, ahí hay una cuestión. Hay que respetar los horarios que tenemos y están, digamos, no han dado clases su horario, han dado clases mi horario. Entonces eso tiene que, ya voy a hablar, pero fíjense que el martes no hay problema, porque el martes lo tienen todo conmigo. De última, lo que puedo hacer es que, digamos, un bajón también para ustedes, que pasarse 3 horas viéndome la cara a mí. Yo también a ustedes, ojo, nada, mentira. Pero, o sea, eso, ¿no? Pero bueno, o sea, el martes tenemos clases, tienen clases, todos tendrían clases. Si tuviéramos la presencialidad, el martes completo es con pedagogía y práctica docente. ¿Sí? De última, lo que podemos hacer es que tengamos clase el martes condensado, 1 hora y cuarto con cada una, digamos, y le evitamos el problema. Ahora, yo soy el que está haciendo buena onda de, digamos, justamente ceder cuando me usurparon el territorio. O sea. Eso le iba a decir, que el martes tengamos las 2 materias, porque en teoría es el horario de clase. O sea. Profe, pero Claro. la profe de lenguaje corporal ayer dijo que la próxima clase no era virtual, chicas, que recién nos volvemos a encontrar el otro lunes. Claro, pero el profe dice que vamos a tener todas las semanas. Ah, Sí. bien. Claro. Ahí Es se un soluciona acuerdo que mejor. hicimos. Miren, les cuento esto como para... voy a detener la grabación porque estas cosas ya no hacen a la clase. Así que aquí cerramos la grabación, no la clase. Voy a detenerla.